en la colonia tranquila de San Miguel Teotongo, al oriente de la Ciudad de México. La casa de los Ramírez era conocida por ser un hogar estable, de esos que inspiran respeto y cierta envidia silenciosa. No era una casa lujosa, pero sí cálida, paredes color crema, un pequeño jardín al frente y una bugambilia que cada primavera cubría la reja, como si protegiera los secretos que se vivían dentro. Ahí vivía Clara Ramírez, una mujer de 48 años, mirada serena y carácter firme. Había dedicado gran parte de su vida a su familia. Para ella, el matrimonio era un compromiso sagrado, y la familia, el centro de todo. Durante más de 25 años, había compartido su vida con Jorge Ramírez, su esposo, un hombre respetado en el barrio, trabajador, de voz segura y apariencia intachable. Jorge era mecánico automotriz. Desde muy joven había levantado su propio taller, y con esfuerzo, logró darle estabilidad económica a su familia. Muchos lo admiraban, otros lo tomaban como ejemplo. Nadie, absolutamente nadie, hubiera imaginado que detrás de esa imagen sólida, comenzaban a formarse grietas peligrosas. El orgullo más grande de Clara y Jorge era su hijo, Daniel, un joven de 24 años, responsable, educado, y con planes claros para su futuro. Daniel estudiaba ingeniería y trabajaba medio tiempo. Era atento con su madre, respetuoso con su padre, y profundamente enamorado de su novia, Valeria. Valeria tenía 22 años. Era carismática, extrovertida, y sabía ganarse a la gente con facilidad. Desde que entró en la vida de Daniel, también se integró rápidamente a la familia. Clara la había recibido con los brazos abiertos. La veía como la futura esposa de su hijo, como la mujer que algún día formaría parte definitiva de la familia. Los domingos eran sagrados en la casa de los Ramírez. Ese día, como cada semana, Clara se levantó temprano para preparar la comida familiar. El aroma del arroz rojo y el pollo en mole llenaba la cocina. Para ella, cocinar no era una obligación, sino una forma de demostrar amor. Daniel, ya levántate, dijo Clara desde la cocina. En una hora llega Valeria. Ya voy. Mar, respondió él desde su cuarto. Jorge, por su parte, estaba sentado en la sala revisando su celular. Clara notó que sonreía levemente mientras leía un mensaje, pero no le dio importancia. Pensó que sería algún cliente o un amigo del taller. Cuando Valeria llegó, lo hizo con su habitual energía. Saludó a Clara con un beso y a Jorge con un abrazo un poco más prolongado de lo normal. Clara lo notó, pero lo atribuyó a la confianza. Gracias por invitarme otra vez, señora Clara, dijo Valeria con dulzura. Siempre huele delicioso aquí. Esta es tu casa, hija, respondió Clara con una sonrisa sincera. Durante la comida, todo parecía normal. Risas, anécdotas, planes a futuro. Daniel hablaba emocionado de un posible ascenso en su trabajo, y de que pronto pensaba independizarse. Con Valeria, ya es hora de hacer nuestra vida juntos, dijo Daniel, tomando la mano de su novia. Clara sonrió con orgullo. Jorge asintió en silencio, pero su mirada se desvió por un segundo hacia Valeria. Fue apenas un instante, pero algo en ese gesto incomodó a Clara, aunque no supo explicar por qué. Después de comer, Daniel salió un momento a comprar refrescos. Clara se quedó recogiendo la mesa. Jorge y Valeria permanecieron en la sala. Don Jorge, ¿le ayudo a Clara?, preguntó Valeria. No, respondió él con rapidez. Déjala. Siempre quiere hacerlo todo sola. La forma en que lo dijo, el tono cercano, casi cómplice, volvió a causar una leve inquietud en Clara, que escuchaba desde la cocina. Sacudió la cabeza. Estoy exagerando, pensó. Esa noche, cuando Valeria se fue y Daniel se encerró en su cuarto, Clara se sentó junto a Jorge en la cama. ¿Estás bien?, le preguntó. Te noté distraído hoy. Cansancio nada más, respondió él sin mirarla. El taller ha estado pesado. Clara aceptó la respuesta. Siempre lo hacía. Confiaba en su esposo. Nunca había tenido motivos para dudar. Pero esa noche, mientras Jorge dormía, Clara permaneció despierta, mirando el techo, con una sensación extraña en el pecho. No era celos, no era miedo, era una incomodidad difícil de nombrar, como una sombra que apenas comenzaba a asomarse. Sin saberlo, ese domingo aparentemente normal fue el último día en que Clara creyó tener una familia perfecta, porque a veces, las traiciones más dolorosas
no llegan de golpe, empiezan en silencio, con miradas, con gestos pequeños, y con personas en las que jamás pensarías desconfiar. Los días posteriores a aquel domingo transcurrieron con una aparente normalidad, pero para Clara, algo ya no encajaba. No era una certeza, ni siquiera una acusación concreta. Era una sensación persistente, como una piedra pequeña dentro del zapato que no dejaba de molestar. Clara siempre había sido una mujer intuitiva. Durante años aprendió a leer los silencios de su esposo, los estados de ánimo de su hijo, incluso los cambios en el ambiente de su propia casa. Y ahora, esa intuición le decía que algo estaba cambiando. Aunque todavía no pudiera verlo con claridad, Jorge comenzó a llegar más tarde de lo habitual del taller. Mucho trabajo, decía, mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Los clientes no paran. Clara asentía. Le servía la cena, y no insistía. Nunca había sido una mujer controladora. Confiaba en su matrimonio, o al menos, en la idea que había construido de él durante más de 2 décadas. Pero las llamadas nocturnas comenzaron a repetirse. Jorge salía al patio para contestar el teléfono. Bajaba la voz. A veces reía. Otras veces colgaba con rapidez al notar la presencia de Clara. ¿Quién era?, preguntó ella una noche, fingiendo naturalidad. Un cliente, respondió él sin dudar. Mañana quiere que le vea el coche temprano. Clara no dijo nada, pero en su interior algo se tensó. No recordaba que un cliente hubiera provocado esa sonrisa en el rostro de su esposo. Mientras tanto, Daniel parecía más feliz que nunca. Pasaba cada vez más tiempo con Valeria, planeando su futuro, hablando de boda, de rentar un pequeño departamento cerca del trabajo de ambos. Clara escuchaba con ilusión, aunque últimamente notaba ciertos detalles que le resultaban extraños. Valeria comenzó a aparecer en la casa incluso cuando Daniel no estaba. Vine a saludarla, señora Clara, decía, y a ver si don Jorge necesitaba algo del mandado. Clara agradecía el gesto, aunque le parecía innecesario. Jorge, en cambio, se mostraba particularmente atento con la joven. Le ofrecía café. Se sentaba a conversar con ella. Reía con una cercanía que antes no existía. «Qué amable es tu papá», comentó Valeria una tarde, sonriendo. «Siempre tan atento». «Así ha sido siempre», respondió Clara, aunque por dentro dudaba. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto, Clara escuchó voz en la sala. Reconoció la risa de Valeria y la voz grave de Jorge. No había nada extraño en eso, hasta que el silencio se alargó más de lo normal. Salió con cuidado, y los vio sentados en extremos opuestos del sillón, demasiado separados, demasiado formales, como si hubieran sido sorprendidos en medio de algo que no debía ocurrir. «Ah, Clara», dijo Jorge. Valeria ya se iba. «Sí, ya me voy», agregó ella con rapidez, evitando la mirada de Clara. La puerta se cerró, y Clara se quedó de pie, inmóvil, con el corazón acelerado, sin saber exactamente por qué. Esa noche, Clara no pudo dormir. Recordó pequeños momentos que antes había ignorado. Miradas que duraban más de la cuenta. Silencios incómodos, mensajes ocultos, cambios de humor. Todo, visto en conjunto, comenzaba a formar una figura inquietante. A la mañana siguiente, mientras Jorge se bañaba, su celular vibró sobre el buró. Clara no solía revisar el teléfono de su esposo. Nunca lo había hecho, pero esta vez, sin saber por qué, lo miró. La pantalla se encendió. Un nombre apareció. V. No decía Valeria, solo una letra. El mensaje era breve, pero suficiente para helarla por dentro. «Anoche me quedé pensando en ti». Clara sintió que el aire se le iba de los pulmones. No abrió el mensaje. No necesitó hacerlo. Su mano temblaba. Dejó el teléfono exactamente donde estaba y salió del cuarto, como si el piso se estuviera moviendo bajo sus pies. Se sentó en la cocina, tratando de convencerse de que había una explicación lógica. Tal vez era una coincidencia. Tal vez no era Valeria. Tal vez estaba exagerando. Pero el corazón no miente. Cuando Jorge salió del baño, Clara ya tenía el desayuno servido. «¿Todo bien?», preguntó él, notando su silencio. «Sí», respondió ella. «Solo estoy cansada». Durante el día, Clara observó más que habló. Prestó atención a cada gesto, cada palabra, y por primera vez en muchos años, miró a su esposo, no como la mujer enamorada que siempre había sido, sino como alguien que busca la verdad. Esa misma tarde, Daniel llegó emocionado. «Mamá, Valeria
y yo vamos a salir el sábado, dijo. Dice que quiere hablar contigo de algo importante. Clara sintió un nudo en el estómago. Claro, respondió. Aquí le esperamos. Esa noche, mientras lavaba los platos, Clara entendió algo que la llenó de miedo. La sospecha ya no era una idea vaga. Era una semilla que había comenzado a crecer, y por más que quisiera arrancarla, sabía que pronto daría un fruto amargo, porque cuando la desconfianza entra a un hogar, nada vuelve a sentirse igual, y Clara estaba a punto de descubrir que la verdad, aunque necesaria, podía destruirlo todo. El sábado llegó con un cielo gris, de esos que anuncian tormenta, aun cuando no cae una sola gota de lluvia. Clara se levantó temprano, como siempre, pero esa mañana su cuerpo se sentía pesado, como si una fuerza invisible intentara advertirle que algo estaba por suceder. Desde el mensaje en el celular, la sospecha no la había abandonado ni un segundo. No había vuelto a tocar el teléfono de Jorge, pero tampoco había dejado de observarlo. Cada movimiento suyo ahora tenía un significado distinto. Cada palabra, una posible mentira. Jorge dijo que saldría al taller a cerrar un pendiente. Regreso antes de la comida, la aseguró, mientras se ponía la chamarra. Está bien, respondió Clara, mirándolo fijamente. Él evitó su mirada. Daniel había salido temprano con unos amigos. Clara se quedó sola en casa, limpiando sin ganas, con la mente atrapada en 1000 escenarios posibles. Intentó convencerse de que estaba exagerando. Es la novia de mi hijo, se repetía. Eso es imposible, pero el presentimiento no cedía. Cerca del mediodía, Clara recordó que había olvidado comprar un ingrediente para la comida. Decidió salir rápidamente al mercado cercano. Tomó su bolsa, cerró la puerta y caminó unas calles, cuando algo la hizo detenerse en seco. A unos metros, frente a una pequeña cafetería casi vacía, vio la camioneta de Jorge estacionada. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No puede ser, pensó. La curiosidad, mezclada con miedo, la empujó a acercarse. Miró por el ventanal de la cafetería, y el mundo se le vino abajo. Ahí estaban, Jorge y Valeria, sentados uno frente al otro, demasiado cerca. Jorge sostenía la mano de Valeria sobre la mesa. Ella lo miraba con una sonrisa que Clara nunca había visto dirigida a su esposo. No era una sonrisa inocente, era íntima, cómplice. Clara sintió un vacío profundo en el pecho. Sus oídos comenzaron a zumbar. Todo a su alrededor parecía moverse en cámara lenta. Quiso irse, quiso creer que no estaba viendo bien, pero entonces ocurrió lo inevitable. Jorge se inclinó hacia Valeria y la besó. No fue un beso rápido ni accidental, fue lento, seguro, como el de dos personas que ya habían cruzado ese límite antes. Clara retrocedió un paso, llevándose la mano a la boca para no gritar. Las lágrimas comenzaron a correr sin control. El dolor era tan intenso que casi no podía respirar. La traición ya no era una sospecha, era una realidad brutal. Sin pensarlo, empujó la puerta de la cafetería. El sonido de la campanilla los hizo separarse de golpe. Clara, dijo Jorge, pálido, poniéndose de pie. Valeria se quedó inmóvil, con el rostro completamente blanco, incapaz de pronunciar una sola palabra. ¿Qué es esto?, preguntó Clara con la voz quebrada, señalándolos. ¿Qué demonios está pasando aquí? No es lo que parece, el balbuceó Jorge. Clara soltó una risa amarga. No es lo que parece, repitió. Te vi besándola. ¿Cómo se supone que se vea eso? Valeria se levantó de golpe. Señora Clara. Yo no quise, dijo con voz temblorosa. Cállate, gritó Clara por primera vez en años. Eres la novia de mi hijo. El silencio cayó como una losa. Algunos clientes voltearon a mirar. A Clara no le importó. ¿Desde cuándo?, preguntó, mirando a Jorge, con los ojos llenos de lágrimas. Dímelo, ¿desde cuándo me engañas con ella? Jorge bajó la cabeza. Ese gesto fue la respuesta. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella, de manera irreversible. Eres un desgraciado, susurró. No solo me traicionaste a mí, traicionaste a tu propio hijo. Valeria salió corriendo de la cafetería, llorando. Jorge intentó seguirla, pero Clara lo detuvo con la mirada. Nos dijo con firmeza, no la sigas, vuelve a la casa, tenemos que hablar. Y Daniel tiene que saber la verdad. Jorge no respondió, subió a la camioneta en silencio. Clara caminó de regreso a casa, sin sentir las piernas. Cada paso pesaba toneladas. Al entrar, se sentó en la sala, abrazándose a sí misma, como si intentara recoger los pedazos de su vida
que acababan de caer al suelo. Horas después, Daniel llegó a casa. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó al verla tan pálida. Clara levantó la mirada. Lo vio sonreírle como siempre, confiado, ajeno al dolor que estaba a punto de recibir. «Siéntate, hijo», dijo con voz temblorosa. «Tenemos que hablar». En ese momento, Jorge entró a la casa. Daniel lo miró, confundido. «¿Qué pasa?». Clara respiró hondo. Las palabras le quemaban la garganta. «Pasa que tu padre me engaña», dijo, conteniendo el llanto. «Y no con cualquiera». Daniel frunció el ceño. «¿Con quién?». Clara lo miró directamente a los ojos. «Con Valeria». El silencio que siguió fue devastador. Daniel negó con la cabeza, incrédulo. «No. Eso no es cierto», susurró. «Dime que no es cierto». Jorge no dijo nada, y ese silencio terminó de destruirlo todo. El silencio que se apoderó de la sala era tan denso que parecía aplastar a todos los presentes. Daniel permanecía de pie, con los puños cerrados, respirando con dificultad. Sus ojos iban de su madre a su padre, buscando desesperadamente una negación, una explicación que hiciera desaparecer a aquella pesadilla. «Di algo», exigió finalmente, mirando a Jorge. «Dime que mi mamá está equivocada». Jorge levantó la mirada lentamente. Su rostro mostraba cansancio, pero no sorpresa. Ese detalle fue lo que más lastimó a Daniel. «Hijo», empezó a decir, «no era mi intención que te enteraras así». Daniel soltó una carcajada amarga. «Así como, después de que besaste a mi novia en una cafetería», gritó, «o después de traicionar a mi mamá». Clara se llevó la mano al pecho, intentando mantenerse firme. Cada palabra era un golpe, pero sabía que no podía detener lo que debía decirse. «¿Cuánto tiempo llevas con ella?», preguntó Clara, con la voz quebrada pero firme. «Mírame a los ojos y dime la verdad». Jorge dudó unos segundos. «Unos meses», se respondió finalmente. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Meses», repitió, «mientras yo hablaba de casarme con ella, mientras tú me dabas consejos como si nada». Jorge no respondió. Clara sintió que la rabia reemplazaba al dolor. «La metiste en esta casa», dijo. «Comió en nuestra mesa». Me sonrió a la cara. «¿Tienes idea de lo que hiciste?». «Yo cometí un error», dijo Jorge. «No fue planeado». «No fue un error», gritó Daniel. «Fue una decisión». Todos los días, Daniel caminó de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el cabello, tratando de contener el temblor de su cuerpo. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo, deteniéndose frente a su padre. «Que te respetaba, que confiaba en ti». Jorge bajó la mirada. «Lo siento», murmuró. Esa disculpa cayó vacía. Clara sintió que ya no quedaba nada que salvar. «Su acabó». Jorge dijo con claridad. «No puedo seguir viviendo con alguien que destruyó su propia familia». Jorge levantó la cabeza, sorprendido. «Clara, podemos arreglarlo». «No», interrumpió ella. «Hay cosas que no se arreglan, se rompen para siempre». Daniel miró a su madre con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y Valeria?», preguntó. «¿Dónde está ahora?». «Su fue», respondió Clara. «Huyó cuando la confronté». Daniel asintió lentamente. Sacó su celular, miró la pantalla unos segundos y lo apagó. «No quiero volver a verla», le dijo, «ni hablar con ella. Está muerta para mí». Jorge intentó acercarse a su hijo, pero Daniel dio un paso atrás. «No me toques», advirtió. «No hoy. Tal vez nunca». La frase cayó como una sentencia. Esa noche fue larga. Nadie durmió. Las horas pasaron entre reproches, silencios y lágrimas. Jorge intentó justificar lo injustificable. Clara ya no escuchaba. Daniel permanecía encerrado en su cuarto, enfrentando una herida que le había provocado la persona que más admiraba. Al amanecer, Clara tomó una decisión definitiva. «Empaca tus cosas», le dijo a Jorge. «Hoy te vas de esta casa». Jorge la miró, derrotado. «¿Y mi familia?». «La destruiste tú», respondió Clara sin titubear. «Ahora asume las consecuencias». Jorge tomó una maleta y salió sin despedirse. La puerta se cerró con un sonido seco final. Clara se sentó en el sillón, exhausta. Daniel salió de su cuarto y se sentó junto a ella. No dijeron nada. No era necesario. Por primera vez en muchos años, madre e hijo estaban solos y rotos. Pero incluso en medio del dolor, había algo claro. Ya no vivirían más bajo la sombra de la mentira. El enfrentamiento había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. La casa amaneció en silencio. Un silencio distinto, pesado, como si las paredes mismas estuvieran de luto. Clara despertó temprano, por costumbre, pero por primera vez en muchos años, no escuchó los pasos de Jorge, ni el sonido del agua en el baño, ni el tintinear de las llaves
Antes de salir al trabajo, la ausencia era real. Se sentó en la orilla de la cama y respiró hondo. El lado de Jorge estaba vacío. Frío. Ese espacio, que durante décadas había sido compartido, ahora era solo un recuerdo incómodo. En la cocina, Clara preparó café para dos por pura inercia. Cuando se dio cuenta, retiró una de las tazas y la guardó en el gabinete. Ese pequeño gesto le dolió más de lo que imaginó. Daniel salió de su cuarto con los ojos hinchados. No había dormido casi nada. ¿Ya se fue?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Sí, respondió Clara. Ya no vive aquí. Daniel asintió en silencio. Se sentó frente a ella. Tomó el café y lo dejó intacto. Siento que todo fue una mentira, dijo al fin, como si los últimos meses de mi vida no hubieran existido. Clara lo miró con ternura y tristeza. No fue una mentira todo, hijo, dijo. El amor que tú diste fue real. Eso nadie te lo puede quitar. Las palabras no borraron el dolor, pero sembraron una pequeña calma. Ese mismo día, Jorge regresó por el resto de sus cosas. No pidió permiso. Solo entró con la cabeza baja y una maleta en la mano. Clara lo observó desde la puerta del cuarto. No había odio en su mirada, solo cansancio. Me quedaré un tiempo con un amigo, dijo él, sin mirarla. Haz lo que tengas que hacer, respondió Clara. Yo haré lo mismo. Jorge dudó. Nunca quise hacerles daño. Clara lo miró por última vez. Pero lo hiciste. Jorge se fue sin decir más. Esa fue la verdadera despedida. Los días siguientes fueron difíciles. Clara tuvo que enfrentar preguntas de vecinos, llamadas de familiares, rumores inevitables. No dio explicaciones largas. Solo decía, nos separamos. Daniel dejó de salir. Se encerró en su cuarto. Apagó su celular. Evitó todo contacto. Clara respetó su silencio, pero no lo dejó solo. Cada noche tocaba su puerta. Aquí estoy, hijo, le decía. Cuando quieras hablar. Una noche, Daniel abrió. Tengo rabia, confesó, y vergüenza, y culpa, aunque sé que no hice nada mal. Es normal, le respondió Clara. El dolor no sigue reglas. Poco a poco, comenzaron a apoyarse mutuamente. Hacían la comida juntos. Salían a caminar. Hablaban del futuro sin mencionar el pasado. La herida seguía ahí, pero ya no sangraba igual. Jorge, por su parte, intentó llamar varias veces. Clara no contestó. No por venganza, sino por sanidad. Había decisiones que no necesitaban discusión. Una tarde, Daniel rompió el silencio que llevaba días guardando. Mamá, quiero empezar de nuevo, dijo. Sin rencor, sin ella, sin él. Clara lo abrazó con fuerza. Y lo harás, respondió. No estás solo. Esa noche, Clara guardó las fotos familiares en una caja. No las tiró, tampoco las dejó a la vista. Cerró la caja con cuidado y la colocó en lo alto del closet. No era un final feliz, pero era un final necesario. La separación no solo había roto un matrimonio, había marcado el inicio de una nueva etapa. Una etapa dolorosa, sí, pero también llena de la posibilidad de volver a vivir sin mentiras. La vida fuera de la casa de los Ramírez no fue como Jorge la había imaginado. Durante los primeros días, se quedó en el pequeño departamento de un amigo del taller, un espacio frío y ajeno que le recordaba, a cada instante, todo lo que había perdido. Por las noches, el silencio era distinto. No había una cena caliente esperándolo, ni la voz de Clara, preguntándole cómo había estado su día, ni la presencia tranquila de su hijo. Solo pensamientos que no lo dejaban dormir. Intentó llamar a Valeria. Una vez, 2 veces, muchas más. Ella no contestó. Cuando por fin respondió, su voz era distante. No puedo seguir con esto, dijo ella. Todo se salió de control. Dijiste que me querías, respondió Jorge, desesperado. Te quise, pero no así, contestó Valeria. Perdí a Daniel, perdí a su familia, y ahora todos me juzgan. Y colgó. Jorge se quedó mirando el teléfono, entendiendo por primera vez que no solo había perdido a su esposa y a su hijo, sino también a la mujer por la que había destruido todo. En el taller, las cosas tampoco iban bien. Los rumores comenzaron a circular, miradas incómodas, comentarios en voz baja. El respeto, que había construido durante años, empezó a desmoronarse. ¿Supiste lo de Jorge?, murmuraban. Él lo escuchaba todo, y no decía nada. Cada día era una consecuencia distinta de una decisión mal tomada. Mientras tanto, Valeria enfrentaba su propia caída. Daniel la había bloqueado de todos lados. Sus intentos por acercarse a Clara fueron ignorados. En su casa,
La decepción era evidente. ¿En qué estabas pensando?, le reclamó su madre. Con el padre de tu novio. Valeria no tenía respuesta. La culpa la consumía. Ya no era la joven sonriente y segura de sí misma. Ahora evitaba salir, evitaba mirarse al espejo. Había perdido todo por una relación, nunca debió existir. En contraste, en la casa de Clara, el ambiente era distinto. No era felicidad, pero sí honestidad. Clara retomó actividades que había dejado de lado. Empezó a caminar por las mañanas, a cuidar de sí misma, a reconstruir su identidad más allá del matrimonio. Daniel, poco a poco, regresó a la vida, volvió al trabajo, retomó sus estudios. El dolor seguía ahí, pero ya no lo definía. Una tarde, Daniel dijo algo que Clara no esperaba. No lo odio, confesó, pero ya no puedo llamarlo papá como antes. Clara lo entendió. Hay vínculos que cambian para siempre, respondió. Y eso también es parte de crecer. Los meses pasaron. Jorge intentó acercarse de nuevo. Mandó mensajes largos, llenos de disculpas y arrepentimiento. Clara los leyó y los borró. No por falta de sentimiento, sino porque había aprendido que el perdón no siempre implica volver. La vida seguía avanzando, y cada uno cargaba con el peso de sus decisiones. Jorge con la soledad, Valeria con la culpa, Clara y Daniel con la reconstrucción. La caída ya había ocurrido, las consecuencias estaban en marcha, y aunque el dolor aún no se había ido, algo nuevo comenzaba a nacer, en medio de las ruinas. La posibilidad de una vida distinta, más sincera, más fuerte. El tiempo no borró el dolor, pero sí lo transformó. En la casa de Clara, los días comenzaron a adquirir una nueva rutina. Ya no era la vida que había conocido durante años, pero era una vida honesta, sin silencios incómodos ni mentiras escondidas. Clara y Daniel aprendieron a convivir desde un lugar distinto. Ya no eran solo madre e hijo, ahora eran compañeros de resistencia, dos personas heridas que se sostenían mutuamente para no caer. Las mañanas empezaban temprano. Clara preparaba café, mientras Daniel se alistaba para el trabajo. A veces hablaban de cosas simples, el clima, el tráfico, alguna anécdota del día anterior. Otras veces, no hablaban en absoluto, y estaba bien. Una tarde, mientras caminaban por el parque cercano, Daniel rompió el silencio. ¿Te duele todavía?, preguntó, mirando al suelo. Clara lo pensó unos segundos. Sí, respondió, pero ya no como antes. Ahora duele, distinto. Daniel la sintió. A mí también. Se sentaron en una banca. El viento movía las hojas de los árboles, y por un momento, la calma se sintió real. Me siento culpable, dijo Daniel, como si hubiera fallado en protegerte. Clara lo miró con firmeza y cariño. No te confundas, hijo, dijo. Yo soy la madre. Yo debía protegerte a ti. Ninguno de los dos tiene la culpa. Daniel respiró hondo. Esas palabras lo liberaron más de lo que esperaba. En casa, comenzaron a hacer pequeños cambios. Pintaron la sala, cambiaron los muebles del lugar. No era solo decoración, era una forma simbólica de marcar un nuevo comienzo. Una noche, mientras cenaban, Daniel sonrió por primera vez en semanas. Mamá, estoy pensando en aceptar un nuevo proyecto en el trabajo, comentó. Me da miedo, pero también emoción. El miedo no siempre es malo, respondió Clara. A veces solo indica que estamos avanzando. Poco a poco, Clara volvió a verse al espejo con otros ojos, ya no como la esposa abandonada, sino como una mujer fuerte que había sobrevivido a una traición devastadora. Daniel, por su parte, comenzó a abrirse de nuevo al mundo. Salía con amigos, retomaba conversaciones, dejaba que la vida entrara otra vez. Una noche, Daniel confesó algo importante. Creo que algún día podré volver a amar, dijo. No ahora, pero algún día. Clara sonrió. Y llega cuando lo hagas. Será desde un lugar más sano. Ese vínculo renovado entre madre y hijo se convirtió en su refugio. No necesitaban más. Habían aprendido que la familia no siempre se mantiene unida por la sangre o el pasado, sino por la lealtad y el apoyo mutuo. El pasado seguía existiendo, pero ya no controlaba su presente. Madre e hijo habían encontrado paz en medio del caos, y sin saberlo aún, ese equilibrio recién construido sería la base para todo lo bueno que estaba por venir. La vida no volvió de golpe a la normalidad. Después de todo lo ocurrido, Daniel sabía que sanar no significaba olvidar, sino aprender a vivir sin miedo. Habían pasado varios meses desde la separación definitiva. La casa seguía siendo el refugio de Clara,
pero ya no era un espacio de duelo. Era un lugar donde se respiraba estabilidad. Ambos habían aprendido a respetar sus silencios y a celebrar los pequeños avances. Una tarde, Daniel llegó con una expresión distinta. «Conocí a alguien», le dijo con cautela. Clara lo miró sin sorpresa, pero con atención. «¿Y cómo te hace sentir?» Daniel dudó. «Tranquilo, y eso me asusta». Clara sonrió levemente. «El amor sano no duele», respondió. «Solo se siente seguro». Daniel comenzó a salir con Lucía, una mujer sencilla, firme, sin prisas ni promesas exageradas. Desde el inicio, Daniel fue claro con su historia. No adornó nada, no ocultó heridas. «No quiero repetir errores», se le dijo. «Vengo de una familia rota». Lucía no se apartó. «Yo no busco un pasado perfecto», respondió. «Busco honestidad». Esa fue la diferencia. Mientras tanto, Clara observaba a su hijo con discreción. No intervenía, no opinaba de más. Había aprendido que amar también es saber hacerse a un lado cuando es necesario. Una noche, Daniel se sentó junto a ella. «Mamá, gracias por no desconfiar de mis decisiones». Clara lo miró con serenidad. «La desconfianza nace cuando hay mentiras», se dijo. «Tú estás viviendo con verdad». Daniel entendió entonces que algo había cambiado profundamente en ambos. Ya no eran personas rotas tratando de sobrevivir, sino personas completas aprendiendo a vivir mejor. Jorge seguía siendo un recuerdo distante. No había rencor activo, pero tampoco presencia. Daniel había tomado una decisión silenciosa: no permitir que el pasado condicionara su futuro. Ese capítulo de dolor había cumplido su función, y sin darse cuenta, Daniel estaba listo para construir algo nuevo. No desde la herida, sino desde la madurez. La casa volvió a llenarse de vida, pero de una forma distinta. No era el ruido del pasado, ni la rutina automática de antes. Era una tranquilidad nueva, construida con cuidado, como quien camina sobre un piso recién reparado. Daniel se había casado hacía apenas unos meses. Su esposa, Lucía, era todo lo contrario a lo que había sido su relación anterior. Serena, respetuosa y honesta. No llegó a la vida de Daniel para ocupar un espacio, sino para acompañarlo. Desde el principio supo toda la historia. No hubo secretos. «No quiero mentiras entre nosotros», le había dicho Daniel la primera vez que hablaron en serio. «Vengo de una traición muy profunda». Lucía lo miró sin juicio. «Yo no compito con el pasado», respondió. «Camino contigo desde donde estás hoy». Eso fue suficiente. Después de la boda, Daniel tomó una decisión que para muchos resultaba extraña, pero para él era completamente natural: vivir con su madre. «No es dependencia», aclaró a quien lo cuestionaba. «Es elección». Clara, al principio, dudó. «No quiero ser una carga para ustedes», se dijo. Lucía fue quien respondió. «Usted no es una carga, señora Clara. Es parte de nuestra familia». Y por primera vez en mucho tiempo, Clara lloró, pero de alivio. La convivencia fue sorprendentemente armoniosa. Cada uno respetaba su espacio. Clara no se entrometía. Lucía no competía. Daniel se sentía completo, sin tener que dividir su lealtad. Las comidas volvieron a tener risas. Las tardes se llenaron de conversaciones sencillas. No había tensión. No había silencios incómodos. Había paz. Una noche, mientras cenaban, Clara observó a su hijo y a su nuera, hablando de planes futuros. No había ansiedad en sus rostros. No había miedo. Solo estabilidad. «Gracias», se dijo Clara de pronto. Ambos la miraron. «Por quedarse», continuó, «por no irse lejos de mí, pero sobre todo, por vivir bien». Daniel tomó su mano. «Tú nunca fuiste el problema, mamá», le dijo. «Tú eres parte de la solución». A lo lejos, Jorge seguía existiendo, pero ya no era el centro de nada. Había intentado acercarse otra vez, pero Daniel marcó un límite claro. «No con odio, sino con distancia». «Te perdono», le dijo una vez, «pero mi vida ya tomó otro rumbo». Y eso fue todo. Clara, esa noche, se sentó sola en la sala, escuchando los sonidos de la casa: pasos, risas suaves, platos que se acomodaban. Cerró los ojos y respiró profundo. No era la familia que había imaginado años atrás. Era una mejor, una construida desde la verdad, el respeto y el amor real. La traición había destruido un hogar, pero también había permitido crear otro, más fuerte y en paz. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era uno lleno de calma, de esos que no incomodan, que no pesan. Clara estaba sentada junto a la ventana, observando cómo la luz de la tarde se filtraba suavemente entre las cortinas. Habían pasado varios años,
desde aquel día en que su vida se partió en dos. Recordó el dolor, la traición, la rabia, las noches interminables preguntándose en qué momento todo se había roto. Durante mucho tiempo creyó que jamás volvería a sentirse completa, pero la vida, paciente y sabia, le demostró lo contrario. Desde la cocina se escuchaban las voces de Daniel y Lucía, hablando de planes simples, el trabajo, una futura mudanza, quizá un hijo, nada extraordinario. Y aún así, todo. Clara sonrió. No necesitaba ser el centro de esa nueva familia. Le bastaba con saber que había contribuido a construirla desde un lugar sano. Se levantó y caminó lentamente por la casa. Cada espacio tenía ahora un significado distinto. Ya no había recuerdos que dolieran, solo memorias que habían cumplido su función y se habían quedado atrás. Esa tarde, Daniel se acercó a ella con una taza de té. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó. En todo lo que sobrevivimos, respondió ella, y en lo orgullosa que estoy de ti. Daniel la abrazó con fuerza. Nada de esto habría sido posible sin ti. Más tarde, cuando la casa volvió a quedar en silencio, Clara tomó una caja que llevaba años guardada en lo alto del closet. Dentro estaban las fotografías del pasado. Las observó una por una, no con tristeza, con gratitud. Todo me trajo hasta aquí, susurró. Cerró la caja, y esta vez no la volvió a guardar. La dejó ir, porque entendió algo fundamental. El perdón no siempre repara lo que se rompió, pero sí libera a quien decide seguir adelante. Jorge quedó como parte de una historia que ya no definía su presente. No había rencor, tampoco nostalgia, solo aceptación. Clara volvió a sentarse junto a la ventana. Afuera, el día comenzaba a oscurecer, pero dentro de ella había luz. La traición no fue el final, fue el punto de partida. Daniel había encontrado amor verdadero, ella había encontrado paz, y juntos, madre e hijo, demostraron que incluso después de la caída más dolorosa, la vida puede reconstruirse, con dignidad, con verdad y con esperanza. Cada historia una lección. Hay traiciones que no solo rompen matrimonios, rompen familias enteras.